Ya muchachos, vamos a comenzar entonces. Continuando con las exposiciones. Hoy vamos a hablar de la petrosestomía posterior, que bueno, realmente la bibliografía van a encontrar muy poco material con ese nombre, más lo van a encontrar como un abordaje transpetroso posterior, o básicamente un abordaje presismoideo. De hecho, la única literatura que menciona una petrosestomía posterior es aquella que es presismoidea retrolaberíntica, que es la clásica, pero como vamos a ver hoy día, son tres tipos principales de petrosectomía posterior o abordaje transpetroso posterior. Un pequeño recuerdo nada más sobre lo que es la anatomía del hueso temporal. Como vemos acá, el hueso temporal consta de, por ejemplo, esta es una parte, su parte externa, consta del arco cigomático, la porción mastoidea, la porción escamosa y hacia adentro está la porción petrosa, ¿no? Aquí en la parte, en la parte lateral, la parte externa, lo que nos interesa mucho a nosotros, aquí es ubicar más que todo la punta de la mastoides, ¿ya? Ubicar el conducto auditivo externo en su lado postero superior, que se encuentra en la espina de Henle, ¿ya? Además, es importante también saber identificar la raíz del arco cigomático y ubicar la línea temporal, ¿no? Son cosas importantes que nos va a ayudar para el abordaje, ¿ya? Aquí vemos estas dos imágenes acá de roto, un hueso temporal visto de la parte, desde su parte inferior, como vemos acá, su parte escamosa, la porción escamosa, ¿no? El arco cigomático, hacia adentro está la porción petrosa, hacia atrás está la porción mastoidea, ¿no? Y acá es importante ver que, por ejemplo, aquí tenemos en la porción petrosa, en su cara inferior, tenemos, ¿no?, el canal carotidio, la fosa yugular, que cuando se articula con el hueso occipital, van a formar el canal o foramen yugular, ¿no? Otra cosa importante es el proceso estiloideo, que detrás de este proceso estiloideo, entre la mastoides y el proceso estiloideo, va a estar el foramen estilomastoideo, que va a ser básicamente la emergencia del séptimo nervio craneal, ¿no? ¿Qué más podemos acá? Bueno, eso es una de las cosas más importantes en la anatomía del hueso temporal. Aquí vemos una vista superior, donde básicamente volvemos a tener aquí la parte mastoidea, la parte petrosa. La parte petrosa, que en su tercio interno, en su tercio anterior, podemos tener la impresión trigeminal, donde se va a sentar el cabum de Meckel, ¿no? Por donde básicamente va a estar el ganglio Gasser. Posterior a esto, vamos a tener la eminencia arcuata, que básicamente es donde se va a sentar el conducto semicircular superior, y posterior a eso va a estar el tegmen del tímpano, o el techo del tímpano, ¿no? Que va a ser básicamente una delgada capa de hueso plano que va a estar en esta porción, ¿no? Algo importante también en la cara interna, ¿ya? Sobre todo en la porción mastoidea, vemos aquí va a ser el surco de signos del seno sigmoideo. Esto es muy importante acá, ya que todo nuestro abordaje se va a basar por delante de este surco, como vamos a ver más adelante. Otra cosa importante es que en la parte posterior vamos a ver el meato del conducto auditivo interno, ¿no? Que en un agrandamiento vamos a ver que está dividida en dos partes, una parte superior y una parte inferior, por la cresta transversa, y, y además que en su parte superior está dividida hacia adelante el canal facial y hacia atrás el área vestibular superior por la cresta vertical, o también llamada la barra de Bill, o Bill's bar, ¿ya? Y en la parte inferior es casi igual, que la parte anterior corresponde al área coclear y la parte posterior corresponde al área vestibular inferior. Aquí ya vemos con mucho más detalle, vemos el bisbar o la cresta vertical, el canal facial, el área vestibular superior, la cresta transversa, hacia adelante en la parte inferior el área coclear y en la parte posterior el área vestibular, ¿no? El área vestibular inferior, ¿no? Entonces, ya pasando directamente a lo que es el abordaje, eh, básicamente, como ya les expliqué, es un abordaje presismoideo en realidad. Entonces, el hecho de que nosotros conozcamos la anatomía
nos va a permitir poder realizar pues, ¿no? El abordaje. Entonces, vamos a tener una incisión más o menos retromastoidea, obviamente con el paciente en posición lateral, ya sea derecha, izquierda, dependiendo del lado que vayamos a abordar. Se va a realizar una incisión que va desde la punta de la mastoides hasta la pina, que es la parte superior del pabellón auditivo, ¿ya? Además que tiene que ir 2 a 3 centímetros posterior al pliegue auricular, ¿no? En esta imagen de acá, en la figura 5 por ejemplo, vemos que estas imágenes son las sacadas del libro de Fukushima, donde básicamente aquí rebordea ¿cómo se dice? Resalta, por ejemplo, acá en la punta de mastoides, la raíz de zigoma y el asterio, además de la línea nuclear superinferior, que van a ser básicamente parámetros para nosotros para poder iniciar el abordaje, ¿no? Entonces, vemos que aquí, una vez que se hace la incisión, lo primero que vamos a encontrar son tres cosas. La fascia temporal superior hacia arriba, la fascia muscular auricular posterior acá hacia el medio y hacia abajo la fascia muscular esternocleidomastoideo. Entonces, una vez identificados estos, se realiza el flap, como normalmente siempre lo realizamos, y finalmente se expone, hasta exponer básicamente el hueso, se tiene que ubicar la punta de mastoides, se tiene que ubicar el asterio, y se tiene que ubicar la raíz de zigoma. Además, aquí también es importante identificar aquí a nivel posterior superior, como ya les dije, la espina de Henle, que van a ser básicamente nuestros parámetros para poder iniciar la craneotomía, ¿no? Entonces, ya básicamente lo que se refiere el abordaje transpetroso posterior, ¿no? Como les digo, como les comenté más anteriormente, básicamente es un abordaje presismoideo que consta de tres abordajes principales: el transcoclear, el translaberíntico y el retrolaberíntico. Entonces, básicamente estas van a exponer, ¿qué cosa? Van a exponer la región clival, la región petroclival, la región clival superior y la región clival media en su entonces, aquí más o menos, en esta figura de acá a la derecha vemos más o menos la extensión, ¿no? Vemos aquí a la mastoides. Básicamente todos estos van a necesitar sí o sí de una mastoidectomía, que es fundamental para realizar este tipo de abordaje. Estos tres tipos de abordaje, ¿entienden? Entonces, como vemos acá, un abordaje retrolaberíntico nos va a dar una exposición que está justamente detrás del laberinto, translaberíntico que básicamente vas a cortar todo el laberinto, y un transnuclear que vas a pesar, que a, que a pesar del laberinto también vas a reseccionar la cóclea, ¿no? Vamos a explicar. Entonces vemos, como ya les mencioné, la mastoidectomía básicamente es el punto principal para realizar este abordaje. Pues acá tenemos tres triángulos importantes. Por ejemplo, aquí en A tenemos el triángulo mastoide externo, en B tenemos el triángulo trauma, que es un triángulo que se tiene que identificar cuando ya estemos más adentro, o sea, más profundidad. Finalmente, el triángulo invasivo, que básicamente es un triángulo que está por encima o profundo al antro mastoideo, ¿no? Entonces, ya partiendo acá a la figura del lado derecho, vemos aquí ya una mastoidectomía realizada, donde básicamente vamos a identificar estos tres triángulos, ¿no? Por ejemplo, el, triángulo, el triángulo más externo, o el triángulo externo que tiene que ir desde la iris de zigoma hasta el asterio, hasta la punta de mastoides, ¿no? Como vemos, este es el principal identificación cuando uno realiza la incisión de flap, se identifica estos tres puntos para empezar a realizar la mastectomía. Una vez dentro, se refiere que hay que drilar todo esto y tener cuidado hasta encontrar qué cosa. Básicamente hay que identificar el seno sigmoideo, el plato, o sea, la placa de hueso que recubre el seno sigmoideo. Hay que ubicar con los conductos semicirculares, ¿no? Y hacia abajo, hacia adelante y hacia abajo de los conductos semicirculares, vamos a encontrar los canales facial por no recurrir al nervio facial.
Entonces, tenemos lo siguiente. Una vez identificado el primer triángulo externo, se procede a hacer el drilado del mismo. Una vez que se empieza a drilar el triángulo externo, vamos a encontrar, como dijimos acá, es hasta identificar el seno sigmoideo, ¿no? Además, como estamos drilando básicamente las mastoides, nos vamos a encontrar con las celdas mastoideas, ya más o menos esta zona, y hacia acá, hacia arriba, en el punto de acá, casi como quien va hacia la raíz de zigoma, por encima de la espina de Henle, vamos a encontrar básicamente lo que es la entrada, el antrum mastoideo. Entonces, la literatura dice que hay que tener especial cuidado en tratar de no drilar mucho, no hacer muchos agujeros a nivel de las celdas mastoideas, ¿no? Otro parámetro importante que tenemos que buscar es aquí, a nivel de la mastoides, ya posterior a la mastoides, en la parte externa se encuentra el canal del digástrico, que es donde se inserta el músculo digástrico, lo cual en la mastoidectomía lo podemos ver por afuera, que va a ser la cresta del digástrico. Entonces, ese también es un punto importante para ver que nuestra mastoidectomía está bien hecha, ¿no? Aquí tiene la técnica de la cáscara de huevo, donde básicamente, como ven acá, inserta un disector y empieza a individualizar o a esqueletizar, como mencionan ellos, el seno sigmoideo, ¿ya? O sea, hay que ver el seno sigmoideo para poder continuar con la técnica. Entonces, una vez que ya encontramos las tres cosas, esqueletizar el seno sigmoideo, ¿no? En esta imagen de acá ya vemos que ya está bien trabajado. Vamos a encontrar el seno sigmoideo hacia este lado. Esto por si acaso una mastoides del lado izquierdo, ¿ya? Hacia acá está el pabellón, hasta acá está el pabellón auricular, la punta de mastoides, como vemos acá, punta de mastoides, a este nivel estaría el asterium, y a este nivel estaría la raíz de zigoma, ¿ya? Entonces estaríamos eh, el triángulo mastoide externo, ¿ya? Hacia acá adelante, como les comenté, está el antromastoideo, y esto que ven acá, este es el laberinto, ¿no? Con sus canales semicirculares. Y además que aquí, el seno mastoideo, esta zona, esta coloración azulada que ven aquí, se va a encontrar el seno petroso superior, ¿no? Entonces, otro de los parámetros es que esto se tiene que drilar siguiendo el seno mastoideo, o sea, hay que esqueletizar el seno sigmoideo hacia abajo hasta también encontrar el bulbo yugular. Entonces, finalmente vamos a tener esta imagen que está aquí, la imagen D. ¿No? Vamos a tener el seno sigmoideo, ¿no? Vamos a tener el seno petroso superior y hacia más adelante vamos a tener los canales semicirculares. Y aquí vemos que se forma un triángulo compuesto por el seno sigmoideo, el bulbo yugular, los canales semicirculares y el seno petroso. Este es el famoso triángulo de Trautmann, ¿ya? Este triángulo de Trautmann también debe ser identificado. ¿Por qué? Porque justamente es aquí donde se hace las líneas entrecortadas, es donde se hace la incisión de la dura madre, ¿no? El seno petroso superior es el que se va, ¿cómo se dice? Lo puedes seccionar, no hay problema. Incluso algunos hablan de que muchas veces, incluso el seno sigmoideo lo puedes seccionar, ¿ya? Lo puedes seccionar siempre y cuando tú veas en una angiografía venosa que este no sea el lado dominante, ¿no? Digamos, si el lado dominante es el lado contralateral que no vas a operar, entonces sí lo puedes sacrificar, ¿ya? Pero obviamente lo ideal es que no lo hagas, ¿no? Eh, entonces, continuando con esto, una vez identificado todo esto, vamos a decir que, y como vemos aquí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta otro punto más, que la raíz del zigoma, desde su parte superior, ¿no? Nos va a indicar que estamos a nivel del techo, perdón, del piso de la fosa temporal. Entonces, la durotomía tiene que seguir paralelo a ese piso. La durotomía a nivel del seno sigmoideo, por delante del seno presigmoideo, tiene que ser paralelo al seno sigmoideo. Entonces,
Como ya les mencioné más adelante, vemos aquí que ya la dura está abierta, que todavía se conserva el seno petroso superior. Sin embargo, aquí ya vamos a ver, aquí por ejemplo, estas dos puntas, que ya el seno petroso superior ha sido sacrificado, ¿no? Y finalmente, se hace un repliegue de la dura madre hacia adelante, pero como vemos bien, ¿por qué es retrolaberíntico? Porque, como vemos acá, los canales semicirculares están intactos, ¿ya? Este es el semicircular posterior, semicircular superior y el semicircular lateral. Este es el lateral, el posterior y el superior, ¿me entiendes? Entonces, el abordaje retroleverítico se caracteriza por eso, que tú no tocas tú no tocas el laberinto, por así decirlo. Entonces, como vemos acá, este abordaje nos va a dar una visión, ¿no? Hacia la cara petrosa de cerebelo, parte del tronco, y casi la parte anterolateral del tronco. No te va a dar la porción anterior del tronco, porque vemos que todavía va a estar, digamos, el laberinto aquí, que te va a obstruir esa visión. Pero hasta aquí, digamos, ya sería la exposición de un abordaje retrolaberíntico que te va a permitir abordar lesiones en esta zona. Básicamente, como no sé si se habrá explicado más adelante en otras exposiciones, este abordaje te va a permitir básicamente lesiones del ángulo punto cerebeloso y la región petroclival, ¿no? Entonces, disculpen, ya. Entonces, como vemos acá, en el abordaje retrolaberíntico, ¿no? Como bien dije, conserva el laberinto y conserva la audición. Y además proporciona una vista lateral del tronco encefálico. Entonces, con este abordaje, como aquí ya vemos el abordaje terminado, nos va a permitir más o menos esta vista que tenemos aquí. ¿Ya? Y siguiendo, entonces, una vez que, digamos, si tu lesión está mucho más anterior al tronco, entonces tú ya puedes seguir con el abordaje translaberíntico, es decir, te vuelas todo el laberinto, ¿no? Hay una, hay una versión, por así decirlo, que es una labirintectomía parcial, donde solamente, o transcruzal, o transcruzal también como a veces se conoce, donde solamente tú, este, eliminas el conducto semicircular posterior y el conducto semicircular lateral. O sea, el posterior y el superior se intercruzan aquí en la cruz común, se llama, en la cruz común, donde básicamente el canal, o sea, el conducto del canal semicircular superior y del canal se une. Entonces, al tú resecar estos dos canales, vas a tener básicamente una visión de esta zona, ¿ya? Entonces, como digo, es una variante que se llama transcruzal o la vitrectomía parcial. Sin embargo, la que es harto conocida es la translaberíntica, donde básicamente te vuelas todo o sea, te vuelas el conducto semicircular lateral, el posterior y el superior. Entonces, ¿cómo iniciamos esto? En la retrolaberíntico nos quedamos que básicamente el laberinto queda intacto, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos drilando los conductos semicirculares, ¿no? Como ven acá, eh, lo primero en reseccionar son los canales semicirculares posterior y lateral para que finalmente se quede en esta zona, ¿no? Seguimos avanzando. Una vez que hayan sido reseccionado el conducto semicircular lateral y posterior, se procede a reseccionar el conducto semicircular superior para que a fin te dé esta imagen de acá, ¿ya? Esta imagen de acá, como vemos, era una imagen de un oído izquierdo. Aquí ya vemos una imagen de una mastoides del lado derecho, ¿ya? Entonces, aquí vemos básicamente la siguiente, que el tronco o el cerebelo está hacia este lado y vemos cómo los nervios ingresan a través del conducto o del meato auditivo interno hacia, ¿no? Hacia el laberinto, hacia la cóclea. Entonces, aquí es importante que recuerden la anatomía
del meato acústico, ¿no? Donde hablamos que tiene una cresta transversa, ¿no? Que divide el superior del inferior, ¿ya? Que es esta de acá, más o menos. Y también tiene la Bilsbar, que divide una parte anterior y una parte posterior. Una parte anterior por donde está el canal facial y una parte posterior donde está el nervio vestibular superior, ¿no? Entonces, un abordaje translaberíntico ya nos permite, como ven acá, ver básicamente todo lo que está dentro del meato, ¿no? De hecho, para los schwannomas vestibulares, muchas veces el schwannoma se encuentra a este nivel y lo que se hace para resecarlo es un debulking, ¿no? Empezar a sacar todo y finalmente seccionar el vestíbulo y retirar tanto el vestibular superior como el vestibular inferior. El detalle acá es que hay muchas más chances de dañar ¿cómo se llama? El séptimo nervio craneal, y muchas veces el nervio coclear que está por debajo de esto, también te termina dañando. Por eso es que en este tipo de abordajes la audición ya no importa. O sea, aquí tú necesitas sacar el tumor o la lesión que está ahí y sacrificas muchas veces el nervio coclear, ¿no? Lo que quiero que me entiendan acá es que, por ejemplo, hacia acá hacia la izquierda es inferior y hacia acá es superior. Bueno, si se corta, les voy a mandar otro link. Perdón, lo que quiero decir acá, que hacia acá es inferior y hacia acá es superior, ¿no? Y lo que está, digamos, hacia el fondo, lo que iría para este lado, ¿cómo se llama? Sería la parte anterior y hacia acá sería la parte posterior, o sea, lo que viene hacia nosotros, ¿no? Finalmente, como dijimos, una exposición translaberíntica, esta sería su exposición final, ¿no? Mostrando, como les dije, hacia arriba. Bueno, acá está seccionado, aquí ya están seccionados el nervio vestibular superior y el nervio vestibular inferior, ¿no? Mostrando también el canal facial que está que se encuentra hacia antero superior, y aquí, por ejemplo, vemos la cóclea que se encuentra antero-inferior, ¿no? Y básicamente, como les mencioné, un abordaje translaberíntico nos va a dar una vista un poco ya anterior al tronco encefálico, como vemos por acá. Sin laberinto ya tenemos ¿cómo se dice? Una visión un poco más amplia, ¿no? Hacia esa región. Pero como le dije, aquí hay harta probabilidad de dañar el nervio facial y básicamente el nervio coclear, la visión también es muy sacrificada, ¿no? Y finalmente vamos al transcoclear, ¿no? Entonces nos quedamos aquí ya poniendo básicamente después de una resección translaberíntica, vamos a la transcoclear. Tenemos que seguir avanzando porque de repente hay lesiones que están mucho más profundas. Entonces, ¿qué caracteriza al transcoclear? Básicamente, aquí vemos el nervio facial, ¿no? Que ingresa por el meato auditivo, por el meato del conducto auditivo interno, ¿no? Entonces ahí tenemos su porción meatal de, del nervio facial, ¿no? Seguimos hacia adelante y tenemos el segmento timpánico del nervio facial, y hacia acá, hacia este eje que es el ganglio geniculado, ¿ya? Hace una rodilla, o sea, se hace una reflexión, y esta zona forma parte de la porción laberíntica del nervio facial, ¿no? Entonces, una vez que va la porción facial, vuelve a hacer otra rodilla. ¿Por qué? Porque hace dos vueltas. La primera vuelta sería acá a nivel del ganglio genicular, y la segunda vuelta sería a nivel del geno, donde básicamente se convierte en su porción vertical, y esa porción vertical es la que sale por el agujero estilomastoideo. De hecho, en los preparativos o en el abordaje, te dice que muchas veces se tiene que llegar a ubicar o sea, la emergencia del facial por el agujero estilomastoideo.
¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se hace en el transcoclear, obviamente, el nervio auditivo y los nervios vestibulares ya, o sea, no van a ser salvados, los vas a sacrificar sí o sí. Entonces, lo que vas a hacer acá es eh, seccionar ya el nervio petroso, el gran nervio petroso superior, que es ramal facial. ¿Para qué? Para que de ese motivo tú, digamos, lo descuelgues, lo arranques de esa inserción y puedas movilizar el nervio facial, ¿no? ¿Esto con qué objetivo? Un objetivo principal es esto, es exponer la ventana redonda, el conducto auditivo, es exponer el promontorio, ¿ya? Entonces seguimos así. Vemos que hacia aquí, ¿no? El nervio facial lo hemos jalado hacia este lado. Entonces se continúa drilando, como vemos aquí, hasta exponer básicamente las vueltas de la cóclea, ¿no? Recordemos que la cóclea da 2,5 vueltas, ¿no? Y tiene que ver, y tiene que ver las vueltas, ¿no? La vuelta apical, la vuelta medial y la vuelta basal. Entonces, uno tiene que identificar estas tres vueltas, ¿para qué? Para continuar drilando, hasta que finalmente vamos a encontrar, bueno, antes de terminar, es importante ubicar esto de acá, que es la trompa de Eustaquio, ¿no? Recuerden que la cavidad timpánica tiene una trompa, el canal de Eustaquio que se conecta con la orofaringe. Entonces, se tiene que identificar eso, se tiene que se tiene que bloquear ese canal, ¿no? Y posterior a eso, continuar el drilado, ¿no? Básicamente, como ven acá todo, básicamente el oído interno, el oído medio está siendo simplificado, porque aquí vemos el martillo, ¿no? Recordemos que aquí a nivel de la ventana redonda es donde se articula con el estapedio, ¿no? Entonces, básicamente todo va a ser drilado hasta exponer esto de acá. Hasta exponer hacia el medio se va a encontrar el clivus, la porción C6 y C7 de la arteria carótida, la porción del bulbo yugular, seno petroso superior hacia más arriba, pero es importante acá que también vamos a ubicar el seno petroso inferior, ¿no? Finalmente, lo que para decir que el abordaje es completo es identificar el sexto nervio craneal, que obviamente sabemos que va a estar a nivel del bulbo, el surco bulbo protuberancial, ¿no? Entonces, una vista final del abordaje transcoclear va a ser esta, ¿no? Incluso acá el clivus también ha sido drilado para poder exponer la parte anterior del tronco encefálico, como vemos acá en este esquema. Aquí, como dijimos en el abordaje transcoclear, básicamente el oído interno y el oído medio, pues, es resecado, ¿no? Solo queda el nervio facial, como lo hemos visto, seccionado del nervio petroso superior, ¿no? Y finalmente esto nos va a permitir una mayor visión hacia la parte delantera del tronco encefálico que no podíamos ver con los anteriores abordajes, ¿no? Como vemos, estos tres abordajes son de contrato complicados. La verdad que sí, es muy complicado incluso de entender, desde entender la anatomía hasta realizarlo. Bueno, nosotros en el hospital hasta ahora no hemos visto un caso así. De hecho, los mismos que escriben este tipo de técnicas no lo usan mucho, o sea, son básicamente, ¿cómo se llama? Guardadas para, para tumores o para lesiones que están bien anteriores al tronco, ¿no? De hecho, para aneurismas de la arteria basilar, que no son todo obviamente, hacia adelante también son usadas, ¿no? Pero son patologías bien raras. Bueno, eso es lo que pude sacar de petrocestomía posterior. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Andrei, para empezar, felicitarte por tu exposición. Quería preguntarte, hablaste de sacrificar el seno petroso superior,
Pero esa Ujú. parte no me quedó muy clara. ¿Lo puedes explicar, por favor, de nuevo? Esa parte nada más. Ya, espérate. Ya. Eh, Primero, me entendiste bien lo de lo de la mastoidectomía, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, para realizar el abordaje transpetroso posterior o la periodomía posterior es básico tu mastoidectomía. No puedes hacer eso sin una mastoidectomía. Entonces, tienes que tener tus límites, ¿no? Y uno de los límites importantes es que tú empieces a reconocer el seno sigmoideo, ¿ya? Una vez que tú reconoces el seno sigmoideo, entonces tú procedes a la esqueletización de ese seno sigmoideo, y más o menos te va a quedar así. Básicamente le sacas el hueso y te va a quedar básicamente seno sigmoideo cubierto por la dura que normalmente la cubre, ¿no? Entonces, hacia aquí arriba, en su parte superior, ¿ya? Este es oído izquierdo, acá está la punta de mastoides, ¿ya? Entonces vamos a tener el seno petroso superior, ¿ya? El cual, para este abordaje, se tiene que seccionar este seno petroso superior. ¿Por qué? Porque si tú no seccionas este seno petroso, no te va, o sea, no te va a permitir replegar tanto para llegar a ver estas estructuras que están al fondo, que es la cara petrosa del cerebelo y la parte anterolateral del tronco. O sea, sí o sí. Por eso incluso yo mencionaba que incluso algunos autores dicen que tú puedes seccionar incluso hasta el seno sigmoideo, siempre y cuando este no sea el seno sigmoideo dominante.